Profesor Eric, buenas noches. Este video es nuestra presentación del proyecto de investigación para la materia seminario. Somos Gerardo Camargo, María Arévalo, somos estudiantes de la licenciatura de inglés como lengua extranjera, Facultad de Educación 2020. Listo. El título que nos correspondió, el título de nuestro trabajo de investigación es Concepción del docente del grado cuarto de primaria de la institución educativa distrital Colegio El Jazmín sobre la didáctica de la enseñanza de la lengua extranjera inglés. Bueno, María les va a comentar un poquito sobre el problema de investigación, maestro. María. Sí. Muy bien, el problema, vamos a proyectar el documento con el problema, planteamiento del problema. ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja? ¿Puedes bajar un poquito? ¿Más? Sí, planteamiento del problema. Ya bajé todo. Muy bien. Entonces, nuestra pregunta problema es, ¿cuál es la concepción del docente de cuarto grado de primaria de la institución educativa distrital Colegio El Jazmín sobre la didáctica de la lengua extranjera inglés? Bueno, de allí salieron nuestros objetivos al general es analizar la concepción en lo que nosotros nos centramos, una de nuestras categorías, que tiene el docente del grado cuarto de primaria de la institución educativa distrital Colegio El Jazmín sobre la didáctica de la lengua extranjera inglés, utilizando como punto de partida su formación universitaria y experiencia docente para comprender cómo aborda la didáctica de la disciplina con un saber y saber hacer idóneo y no idóneo. Nuestros objetivos específicos son los siguientes: identificar la concepción sobre la didáctica de la lengua extranjera inglés, caracterizar las concepciones que tiene el docente del grado cuarto de primaria de la institución educativa distrital Colegio El Jazmín sobre la didáctica de la lengua extranjera inglés y la relación existente en su formación universitaria. Y, por último, analizar cómo el docente aborda su práctica pedagógica de la didáctica de la lengua extranjera inglés en el aula y su percepción de los cambios de concepciones de la didáctica de la lengua extranjera inglés en el tiempo. Planteamiento del problema. Vamos a hablar de algunos hechos problemáticos muy sucintamente. En Colombia se ha implantado a la fuerza modelos de educación traídos de otros contextos y necesidades. Las áreas del conocimiento problemáticas para enseñar en los niveles de primaria por parte de los docentes son artes, educación física, ética y religión, matemáticas e incluido el inglés como lengua extranjera, en virtud de falta de saber específico y medios. Del mismo modo, los gustos y preferencias, tanto del profesor como de los estudiantes, es importante investigar. Con todo esto, el Ministerio de Educación Nacional tiene dos normas para reconocer el nivel de inglés de los estudiantes en cada uno de los grados, y ellos son estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras inglés, los derechos básicos de aprendizaje, ¿no? Todo esto está contemplado en el artículo 2 de la Ley 115 de 1994, como también existe el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas como herramienta para el desarrollo de estándares y competencias en inglés, pues en idiomas, pero en este caso en inglés. En ellos se observa que los estudiantes de estos grados y de dichas edades deben alcanzar el nivel A2 en inglés. Entonces, nuestra pregunta problema, dado en consecuencia de todo lo anterior, nuestra pregunta problema es, ¿cuál es la concepción del docente del grado cuarto de primaria de la institución educativa distrital Colegio El Jazmín
sobre la didáctica de la lengua extranjera inglés? Ando. Listo. Ahora, maestra, vamos a continuar con la parte del marco teórico y conceptual. Entonces, en este marco conceptual, lo que vamos a hacer en la investigación es ver las concepciones del docente, las prácticas pedagógicas, por eso vamos a hacer observación de la experiencia también, vamos a averiguar la experiencia del maestro y el modo propio de sus didácticas, y desde las perspectivas didácticas, y algunos enfoques, porque como vamos a hablar de la didáctica, de los métodos de enseñanza de la lengua extranjera y bilingüismo. Ellos son, por ejemplo, el método gramatical, de traducción, el método audiolingual y el enfoque comunicativo. Listo, la palabra concepción, va a ser una de las primeras categorías que vamos a trabajar. Entonces, esta significa concepto, noción, idea, pensamiento. Que se habla en función de concebir, es una función de la mente, lo cual explica las connotaciones psicológicas que no resultan fácilmente desechables. Toda esta sección vamos poco a poco y haciéndolo cronológicamente, desarrollando el concepto de concepción, y finalmente, porque es una de nuestras categorías, dice Zambrano, enseñamos lo que hemos aprendido y transmitimos la experiencia de tal aprender. Cuando se enseña el saber de una disciplina escolar, a la vez se comparte con los estudiantes la manera como aprendimos, las luchas que libramos para alcanzar cierto conocimiento y la interpretación de la experiencia implícita en dicho aprendizaje. Luego de eso, tenemos una nueva categoría que es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje lo vamos a abordar? Porque como dice aquí Chomsky, lo que sabemos del lenguaje humano es que está asociado con un tipo específico de organización mental. Entonces, el lenguaje es el que va a ayudar también a formar la concepción que tiene el docente, y no solamente con un nivel más alto de inteligencia, sino en este caso relacionado pues a la concepción que él tiene de las didácticas de la enseñanza de la lengua extranjera inglés. Y aquí igual vamos desarrollando toda esa parte. Una parte también importante es nuestra parte disciplinar, y la vamos a desarrollar como lengua extranjera. Eso lo vamos a hacer a partir de las estándares básicos de competencias en lengua extranjera inglés y el Plan Nacional del Bilingüismo con sus políticas públicas, que promueven el desarrollo de la lengua materna para promover los aprendizajes con lenguas extranjeras. Y aquí hay una palabra que se desarrolla en toda esta parte de la lengua extranjera de inglés, y es el bilingüismo, que se refiere a diferentes grados de dominio con los que una persona logra comunicarse en dos lenguas. Luego de eso vienen ya todos los métodos de la didáctica de la enseñanza de la lengua extranjera inglés. Bueno, profe, ahora vamos a hablar un poco del marco contextual. En este marco contextual ahondaremos y encontraremos más precisión una vez tengamos un acercamiento a la población. Y estos niños son estudiantes del cuarto grado de la institución educativa distrital Colegio El Jazmín, que está ubicado en la carrera 41B, número 4C27 en Bogotá. Aproximadamente 30 o 35 estudiantes entre 8 y 10 años de edad, niños y niñas del estrato social 1 a 3. Y a continuación presentamos un perfil del estudiante de dicha institución educativa compartido a través de la página web. Entonces, rápidamente, pues ahí tenemos esos sitios. Bueno, maestra, ahora vamos a hablar un poco del marco legal. En el marco legal, pues la Carta Magna es la Constitución Política, y ya vamos a utilizar el artículo 67, del cual se desprende la Ley 115
de febrero de 1994, o Ley General de Educación, que es la que rige todo el sistema educativo. Y dentro de ella vamos a hablar sobre la ley de bilingüismo, de la cual se desprenden los estándares básicos de aprendizaje y los DBA, y todos ellos a su vez están basados en una norma internacional que es el marco común europeo. Ese es a grandes rasgos nuestro marco legal. Grabando. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la metodología. Esta investigación es de enfoque, es un tipo de investigación con enfoque cualitativo hermenéutico. La investigación hermenéutica utiliza las narrativas que son asumidas como objeto de investigación para averiguar algo en una población o individuo, como muestra a través de entrevistas, grupos focales y observación directa. Como por ejemplo, cuando hablamos de entrevistas, podemos hacer una entrevista muy abierta en donde se le pregunta al docente, cuénteme sobre su experiencia con la didáctica o cuénteme su experiencia docente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los instrumentos para la recolección de datos. Entre las técnicas mencionadas por Sampieri, recurriremos a la observación directa, la entrevista semiestructurada y la encuesta y el análisis de documentos. Nosotros desarrollamos cada una de las técnicas, como podemos apreciar. Análisis de documentos, bueno. Además de eso, también vamos a utilizar la triangulación. Va a ser por investigadores, en este caso María y mi persona. Las técnicas de triangulación utilizando pues esos 4 instrumentos en el análisis de la información. Bueno, maestro, vamos a continuar con el estado del arte. Entonces, nuestro estado del arte lo desarrollamos de la siguiente manera. Primero, hicimos como un panorama actual de lo que ocurre con nuestros diferentes conceptos que desarrollamos en los marcos de referencia, en el marco conceptual. Y entonces hablamos, por ejemplo, del concepto de concepción, del concepto de lengua, que nos ayuda a crear y a organizar esa concepción, del concepto del bilingüismo, que es muy importante por ser nuestro campo disciplinar, del concepto de las didácticas, de las pedagogías. Y lo hicimos de la siguiente manera. Entonces colocamos la referencia que va a encontrar. Estas referencias las encontramos tanto en el artículo como en el trabajo que estamos desarrollando nosotros. En este trabajo. Y luego, inmediatamente después, pues para lo que utilizamos ese objetivo en cada una en un momento determinado. Entonces, esta fue la impresión de la vergüenza en la aplicación de la enseñanza. Resulta que de la concepción del docente que tenga la didáctica de la enseñanza y su dominio disciplinar, le va a estar muy ligado a las concepciones de autoeficacia, y eso fue lo que colocamos acá. El dominio disciplinar que tiene ese maestro está muy relacionado con su concepto de autoeficacia. Entonces, entre mejor domine el maestro, pues el inglés, que es nuestra área disciplinar, pues más fácil va a ser para él sentirse con la propiedad y abordar los temas. De esa misma manera le va a llegar a los estudiantes. Para eso utilizamos esta. Tenemos aquí otra, por ejemplo, de Jigunovic, y ahí están todos los autores. Entonces, ¿para qué utilizamos Jigunovic? Lo utilizamos porque él habla que bajo ciertas condiciones se puede aprender el inglés. Entonces, ya esto es como el campo disciplinar. Entonces, que si hay una interacción superior a 45 minutos por clase, 5 días a la semana, en grupos reducidos y profesores que posean una competencia fluida del idioma y un buen acto de dicción, el estudiante va a ir aprendiendo. Y esa debe ser una de las concepciones
que esperamos que el maestro tenga claro. Está muy ligado al autoconcepto que teníamos antes. Y de esa manera vamos desarrollando poco a poco cada uno de los autores lo que va diciendo. A veces hay varios autores que hablan acerca del mismo tema. Esta es la parte del estado del arte que fuimos desarrollando uno por uno. Entonces, eso a grandes rasgos fue nuestro estado del arte grabando. Bueno, profesor, ahora vamos a hablar del diseño metodológico. Nuestra hipótesis está ubicada en el diseño metodológico. Nuestra hipótesis es que el estatus académico del profesor incide positivamente en el aprendizaje del alumno. Entonces tenemos dos variables. Una variable dependiente, que es el estatus académico del profesor. La independiente. La independiente, sí, la independiente, estatus académico del profesor. Valor nominal, estatus académico 100%. Definición operacional. Y aquí tenemos las dimensiones, los indicadores y los índices y valores. Las dimensiones, nivel de estudios. Y aquí tenemos los ítems, bachillerato, tecnología, profesionales, especialización, maestrías, doctorados y años de experiencia. La hoja de vida académica con un 60%, cargos desempeñados, investigaciones realizadas, libros escritos, artículos publicados, ponencias, bueno, congresos, idiomas, y como variable, etcétera, etcétera. Y como variable dependiente, tenemos el aprendizaje del alumno, con un valor nominal, aprendizaje del alumno 100%, y en la definición operacional tenemos las dimensiones, indicadores, índices y como dimensiones tenemos nivel de inglés según el marco común europeo de referencia, 100%. Y ahí encontramos las habilidades comunicativas y la gramática. Entonces, leer, hablar, escuchar, escribir y la parte de gramática. Y a eso le asignamos unos valores. Bueno, maestro Eric, muchas gracias por mi grabando. ¿Sigue tú o yo? Dale, María. Bueno, profesor, yo creo que ya este es el final de nuestra presentación. Muchas gracias por todo. Espero que hayamos cumplido con las expectativas del trabajo y bueno, nos estaremos viendo el próximo semestre si Dios quiere. Listo, muchas gracias, maestro. Hasta luego.